Saludos, esta es una interpretación o traducción al español de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Killing el 16 de agosto de 2020. El mensaje se llama Una mente sana. Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. El mensaje se llama Una mente sana. Helo aquí. Muy bien, quiero extender los saludos a todos ustedes en el precioso nombre de nuestro querido Salvador y Señor Jesucristo. Vamos a Él en oración. Padre, venimos ante ti esta mañana y te damos gracias por tu bondad, tu misericordia y tu amor, Señor. Pedimos nuevamente tu bendición, que nos llenes nuevamente de tu Espíritu Santo y de tu sabiduría, de tu entendimiento, que nos ayudes al abrir tus palabras para escucharlas, para que prestemos atención, para que las entendamos. Y nuevamente gracias por todo lo que haces por nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, quiero que comencemos abriendo nuestras Biblias en el libro de Segundo de Crónicas. Sí, va a ser el libro de Segundo de Crónicas, capítulo 7. Capítulo 7 de Segundo de Crónicas, para leer a partir del versículo 13. Segundo de Crónicas 7:13. El contexto de este pasaje es justo después de que Salomón había ya terminado de construir el templo de Jerusalén. Todo parecía estar en orden. El reino de Israel, ¿verdad?, estaba unificado, todo estaba en orden, el templo había sido terminado. Dios se le aparece a Salomón y vamos a leer en el versículo 13, está hablando Dios y dice así: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Fíjense, en este momento todo está en orden. Dios se le aparece a Salomón, como dice en el verso 12, de noche, le habla y le dice: si yo cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, ¿sí? Cuando las cosas se salen de orden, hay cosas que Dios pone o que Dios permite que sucedan, como esto, la sequía, la langosta, la peste, para corregir esas cosas que están fuera de orden, incluso a veces cuando todo parezca estar en orden. Sí, he hablado de esto antes, ¿verdad?, acerca del remedio. Antes de que pueda haber cualquier tipo de avivamiento, tiene que haber un reconocimiento de que existe un problema.
Sigue usando el ejemplo que dice que si Dios escoge no mandar lluvias, ¿verdad? Si cierra los cielos o si permite que también venga la langosta que devore la tierra o si envíe pestilencia. Y si lo vemos de una manera espiritual, podemos ver que así es como Dios trata también con la iglesia. Así es como Dios trata con las naciones. A veces Dios cierra los cielos para que ya no llueva. ¿Sí? A veces ya Dios no permite que no haya, que las cosas no estén tan fructíferas en el sentido espiritual, que la gente esté seca en el sentido espiritual, que la obra de Dios avance muy lento. Después habla de la langosta que devore la tierra. ¿Saben? Si solamente vemos el país y el mundo, cómo están en un absoluto caos, pero si lo vemos no solo desde un nivel físico, sino también espiritual, podemos ver que no hay mucha lluvia de parte de Dios. Podemos ver que hay langostas devorando todo lo que nos rodea. Sí, veámoslo en una esfera espiritual. Quiero decir, las cosas que están sucediendo el día de hoy, muchas veces las vemos a través de un ojo físico y nos preguntamos cómo pueden estar sucediendo estas cosas. Pero si las vemos con ojos espirituales, podemos ver el motivo por el cual están así las cosas. Hay langostas devorando la tierra. Vivimos en un tiempo en el que parece una época de enfermedad mental. Los problemas psicológicos y psiquiátricos son muy comunes en toda la tierra. Y en vez de, en verdad, tratar de ayudar a la gente que se encuentra en esa condición, esos mismos enfermos mentales son los que controlan muchas veces lo que sucede en la sociedad. Son los que han sido puestos por gobernantes, son los famosos, son los que a todo mundo los escucha y les hace caso. Y en vez de ayudarles, ¿verdad?, a ver que están enfermos mentalmente, más bien la gente se postra a sus pies, pide su consejo. Entonces, eso podemos reconocerlo como langostas que están devorando la tierra, esta época, esta situación, esa manera. Es la manera como opera Satanás. Las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, los problemas que la gente está enfrentando, la ansiedad, el estrés, la presión, todas esas cosas nos afectan. La cuestión importante aquí es no permitir que esas cosas nos gobiernen, sino más bien vencerlas. ¿Sí? Es como en el mundo que yo digo, ¿verdad? Gente está enferma de la mente, no tienen una mente sana, no tienen un juicio sano, y en vez de que se les muestre su problema y se les ayude, más bien ellos son los líderes del país y del mundo. Pero nosotros, en cambio, en vez de dejar que esos pensamientos nos lideren, hay que vencerlos. El día de hoy el mundo está confundido, ¿verdad? No saben las personas si son hombre o mujer, si son niño o niña. Y en vez de vencer eso y ayudar a la gente a vencer esas enfermedades mentales, los ponen en liderazgo, los escuchan y les permiten que ellos gobiernen. De la misma manera en nuestra alma. Cuando estas cosas nos atacan, es el mismo espíritu. Cuando estas cosas vienen a nosotros tratando de gobernarnos, nosotros no debemos escucharlos, no debemos ponerlos en un lugar
de una posición alta en nuestra vida, sino más bien debemos vencerlos. Sí, dice la Biblia que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio, ¿verdad? Y una mente sana para poder pelear esta batalla. Y toda la Biblia nos habla de buscar sabiduría. Yo diría que la sabiduría no es otra cosa que una mente sana. Simplemente aplicar lo que es correcto en cada situación, ¿sí? No hay gran ciencia en la sabiduría. Simplemente un hombre sabio es un hombre que es capaz de ver y de entender las cosas tal como son, tanto en su estado natural como en su estado espiritual, y aplicar ese conocimiento y esa habilidad que Dios le ha dado para averiguar qué hacer o cómo actuar en cada situación que se le presenta. La sabiduría es ver las cosas como realmente son, en vez de sucumbir a una clase de temor o a una clase de ansiedad o de presión o de poder o de depresión o de algo, ¿sí? Nuestra responsabilidad como cristianos, como discípulos, es, entre otras cosas, mantenernos en un lugar o en una posición en la que podamos vencer la locura, en vez de dejar que la locura nos gobierne. ¿Sí? Pero es tan fácil, ¿verdad?, permitir que cosas nos gobiernen que no deberían gobernarnos. Simplemente las cosas allá afuera suceden porque la gente ha permitido que sucedan. Le hemos dado voz a la locura. Le hemos dado voz y poder a esos pensamientos y los escuchamos. Los escuchamos por tanto tiempo que cada vez más gente los escucha y de pronto esa voz de locura es la que está gobernando. Y casi te obligan a ir junto con la corriente o a ser echado fuera o destruido. ¿Sí? Pero ese mismo método, esa misma manera que funciona y que opera en el mundo, también sucede en nuestra vida espiritual. Si nosotros en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente, empezamos a escuchar a la confusión, a la locura, a Satanás o al temor, y empezamos a dejar que eso crezca y se haga grande y grande y cada vez más grande hasta que llegue a ser más poderoso, de pronto sin darnos cuenta nos está controlando y ahora ya nosotros tenemos muy poquito poder. Pero es precisamente eso lo que Jesús vino a darnos. Él vino a darnos poder y fuerza para levantarnos encima de estas cosas y vencerlas. Hay muchos ejemplos en la Biblia de hombres fieles, de mujeres fieles, ¿verdad?, que pelearon estas mismas batallas que nosotros. ¿Cómo fue que ellos vencieron? Bueno, una manera fue que siguieron esta mente sana en vez de permitir que una mente enferma o temerosa los controlara. En vez de permitir que una mente de confusión los controlara. Dice el apóstol Pablo, no ignoramos las maquinaciones de Satanás. ¿Sí? Si tan solo nos sentamos un momento, reflexionamos y observamos cómo opera Satanás, cómo maquina Satanás, hay un patrón en la forma como él trabaja. ¿Sí? Afuera del lugar de reunión tenemos este letrero, ¿verdad? Y es nuestro lema de tratar de conservar la fe que fue una vez dada a los santos. Tratando de conservar la fe que fue una vez dada a los santos. Muchas veces cuando hablo de la fe, lo primero que pensamos es un dogma
que estamos aplicando a nuestra vida y esa es nuestra fe. Si escuchamos de personas que tienen una fe budista, una fe musulmana o fe cristiana, ¿sí? Y la fe pensamos, o mucha gente piensa que se trata solo de la ideología, la manera como pienso, mis dogmas o mis reglas por las cuales vivo, ¿sí? Y entonces cuando escuchamos la palabra fe, esas cosas vienen a nuestra mente. Son conceptos equivocados de lo que es la fe. ¿Por qué? Porque Satanás siempre toma las cosas buenas, Satanás toma las mismas palabras, utiliza esas palabras, las secuestra y hace que signifiquen algo diferente para que él pueda lucir como que está diciendo las mismas palabras que Dios, como esas palabras que conocemos en nuestra mente, pero quiere que pensemos en algo distinto de lo que realmente significan. Satanás dice las palabras correctas, incluso usó la Biblia y ha usado la Biblia, pero realmente sin el verdadero significado. En este caso de la fe simplemente es confiar en Jesús, es vivir nuestras vidas descansando en Él, caminando con Él, escuchándolo a Él, obedeciéndolo a Él, no solo a través de un dogma, una doctrina, una regla religiosa cristiana. Bueno, yo soy de la fe cristiana porque obedezco las enseñanzas del Nuevo Testamento. No, la fe es cuando de verdad tu confianza está puesta en Él, en el Señor, y andas en sus caminos, descansando en Él, confiando en Él, que cuando todo lo que te venga en esta vida que Él permite, puedes descansar en eso, puedes estar en paz con Dios y contigo mismo, porque confías en Él. Bueno, el Señor manda estos ejemplos de juicios o castigos o pruebas en el verso 13 para que nos volteemos a Él. Y en el verso 14 ahora dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Entonces vemos toda la turbulencia que sucede en el mundo, y lo que tratamos de hacer muchas veces en el mundo, ¿verdad? Escoger a otro presidente, a otro gobernante. Y sí, tal vez estamos de acuerdo con muchas de las ideas de algún gobernante conservador o lo que sea, pero incluso eso es solamente prolongar la locura, es solo poner como un curita, como una bendita, una gasa sobre una herida que no tiene cura. La manera de verdaderamente curar o sanar es esta: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Saben quiénes son los responsables? No son los 10 millones de votantes que votan por X o por tal o cual. Los responsables somos nosotros, la iglesia, la sal de la tierra, la luz del mundo. Si tan solo 1% del mundo es cristiano, si tan solo 1% del mundo está verdaderamente siguiendo a Cristo, tienen el poder por encima del 99% para cambiar la dirección hacia donde va este mundo. Unos pocos, una pequeña manada, tiene en su poder controlar la dirección del mundo entero. Hay una responsabilidad que viene junto con ser un discípulo del Señor. Podemos simplemente vivir bien nuestra vida, ¿verdad? Guardar ciertas reglas. La próxima generación, que no nos importe mucho, muchas cosas.
si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Queremos que la tierra sea sanada o queremos solo ponerle un curita, una gasa ahí que trate de cubrir? Tenemos una responsabilidad. Aquí está la manera, aquí está la receta de cómo podemos afectar o impactar positivamente al mundo. Muchas veces no creemos que sea tan importante nuestro papel. Sentimos, bueno, no hay mucho que yo pueda hacer. Hay toda clase de gente haciendo oír su voz, provocando problemas, provocando tumultos y toda clase de cosas sucediendo a nuestro alrededor. Y con eso están afectando a mucha otra gente. Están haciendo que mucha gente tenga temor. Están cambiando la mentalidad y la dirección del mundo. Y no son tantos tampoco. Algunas personas salen a gritar a las calles, salen a lanzar piedras, salen a romper cosas, hacen mucho ruido, hacen cosas sin sentido y logran que todos se espanten porque no quieren ofenderles, porque no quieren decir las palabras incorrectas frente a ellos. Sí, y tratando de asegurarse que reciban todo lo que quieren, cada pedazo del dulce que quieran se les da a sus pies, a esa generación de causantes de problemas. Es una porción pequeña de la población la que está haciendo esto y que está cambiando a toda la sociedad. Bueno, igual una pequeña porción de la población del mundo, pero con Dios de su lado, con Dios, con su promesa que está aquí, ¿cuánto más crees que podríamos impactar en el mundo? Hablamos de esto, ¿verdad? El mundo va de mal en peor, Dios está molesto, lo va a destruir porque son malos. Pero olvidamos que somos nosotros, que son los santos los que preservan este mundo. Y cuando fallan los discípulos, Dios destruye al mundo, no porque el mundo sea tan perverso, aunque lo sea, sino porque los discípulos no hicieron la parte que tenían que hacer con su ejemplo, con su predicación, poniendo el mundo de cabeza. Si se humillare mi pueblo, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice Dios, y solo entonces yo oiré desde los cielos, y sanaré su tierra. Empieza diciendo el Señor, si yo cierro los cielos, y si mando a la langosta, esa es una señal de que la luz se está apagando. Es una clara señal de que la luz se está apagando. Es una clara señal para el pueblo de Dios, en este caso para la iglesia. Dios lo envía no porque Él lo quiera enviar, no porque Él sea responsable de eso, sino así ha pasado a lo largo de la historia. A veces se tuvo que poner las cosas en la historia muy feas, muy mal, antes de que la iglesia pudiera despertar otra vez, antes de que la iglesia pudiera humillarse otra vez y pudiera orar y pudiera buscar el rostro de Dios. Y cada vez que la iglesia lo ha hecho, Dios ha sanado la tierra. Tal vez no en su generación. ¿Saben? Hay un dicho aquí en Estados Unidos que se dice, los pioneros son los que reciben las flechas.
A veces el pararte por la verdad y el buscar el rostro de Dios, el hacer lo correcto, vas a ser el que va a ser atacado, vas a ser el que va a recibir esas flechas de esos poderes, de esos espíritus que actúan sobre la tierra. Si tratamos de hacer lo correcto, vamos a ser golpeados. Si tratas de acercarte de corazón a lo que este versículo dice, todos van a venir en contra tuya, empezando por Satanás. Van a ponerte del lado malo. Pero así como aquellos héroes de la fe, tanto en la Biblia como en la historia de la iglesia, atravesaron estas cosas en el pasado. Saben, cuando nos viene a una lucha, muchas veces tratamos de pelear, tratamos de arreglar las cosas, tratamos de hacer todo lo posible, todo lo que esté en nuestro poder, todo lo que podamos para arreglarlo, cuando lo único que tenemos que hacer de verdad es someternos a eso y atravesarlo. ¿Sí? Y quitarnos esas ideas de andar flotando, sino admitir lo que somos ahora, aceptar lo que vino o lo que venga y atravesarlo. Cuando empezamos a tener ansiedad, una de las peores cosas que podemos hacer es empezar a pelear contra ella, porque eso lo empeora, definitivamente lo empeora. Y entonces peleamos más fuerte y el problema se hace más grande. En vez de eso, atraviesa ese desierto, ese valle. Suelta esas cosas y atraviesa lo que tengas que atravesar. Es como un niño que se aferra a algo. Entre más se aferra, ¿verdad?, a su juguete o a su dulce o algo, menos se lo vas a dar, porque no está aprendiendo la lección. Pero tan pronto rinde su voluntad y lo deja ir, a veces tú como papá dices, ok, con esa buena actitud, entonces toma este dulce o toma esto. Así actúa Dios también. Soltar. Hablamos acerca de la fe. Cuando soltamos lo que somos, cuando soltamos la idea y la lucha de querer salvarnos o preservarnos, cuando soltamos nuestra autopreservación y soltamos esas cosas a las que nos aferramos, es entonces cuando Dios puede intervenir y ayudarnos. Buscamos consuelo, buscamos paz, buscamos tantas cosas en otras cosas, cuando lo único que Dios pide es suéltate a ti mismo, suelta tu yo y confía en mí. El que pierda su vida la hallará, dice el Señor. Dejar de tratar de salvar todo lo que eres y todo lo que te pertenece, dejar de tratar de preservarte. Entre más tratas de preservarte, más frustrado vas a estar. Pero cuando eres capaz de soltar todo eso, es cuando viene la confianza en Dios y es cuando viene la paz. La fe que fue una vez entregada a los santos, dice el Señor que si fuera nuestra fe como un granito de mostaza, que es el más pequeño sobre la tierra, ¿verdad? Tantas cosas hay mucho más grandes. La fe es algo ahí pequeñito, que está siendo menospreciado, que parece que no vale mucho. Todos están intentando otras cosas más grandes, que lucen más grandes, que lucen mayores o mejores, y pierden de vista esa cosita pequeña. Pero viene alguien
y ejerce esa fe, y ahora dice el Señor, es la más grande de las hortalizas que aún vienen los pájaros y pueden comer ahí. Así es semejante el reino de los cielos. Hay un dicho, ¿verdad? Que dicen que una de las definiciones de la locura es alguien que trata de hacer una y otra vez lo mismo, y cada vez que trata de hacerlo espera un resultado distinto. Y obviamente fracasa, y regresa y vuelve a intentar hacer lo mismo esperando otro resultado. Vemos eso en el mundo, en las ciudades. Tratan de llevar a cabo sus planes, tratan de escoger a sus líderes que les prometen todo. Cada vez que hay elecciones vienen y prometen lo mismo. Y la gente vota y espera un resultado diferente y mejor, cuando es lo mismo de siempre cada vez en realidad. Se llama locura. Y aún así nosotros hacemos lo mismo. Intentamos hacer las mismas cosas y esperamos un resultado distinto. La solución es soltar. La solución es soltar todo, excepto la mano de Dios. Dejar todas esas cosas a las que te aferras, que lucen grandes, pero que son nada, y llegar al lugar donde no estés agarrado de nada, sino solo de la mano de Dios. Solo así llegará a un buen resultado. Solo los que hacen eso son los de una mente sana. Cuando dejas ir todo, excepto la invisible mano de Dios, que es el fundamento más firme sobre el cual jamás te podrías parar. Cuando haces eso, eso es la fe y es una mente sana. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.